La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes otro capítulo más de Honoris Causa. En la entrega anterior estuvimos hablando y compartiendo con el pastor Máximo Abadie fundamentalmente aquellos aspectos de su vida, de lo que Dios había hecho, de cómo lo salvó prácticamente y lo sanó también para darle una nueva oportunidad de servir a Dios. Esta va a ser la entrega donde vamos a conocer de qué manera hoy él está invirtiendo su vida en este ministerio denominado Buen Gobierno. Pastor, ¿cómo está? Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Sí, gracias Darío, gracias también por la oportunidad de poder compartir el ministerio con ustedes y estoy ante cualquier pregunta que usted me haga. Así como naciste de nuevo, este ministerio nace prácticamente contigo también, sí, como es Buen Gobierno. Sí, así es. Este es un ministerio que Dios permitió que funcione dentro de las instituciones públicas y realmente estamos hoy agradecidos que pueda servir a mucha gente. También estoy agradecido a la gente que hace posible que este programa siga y creemos nosotros que vamos a seguir haciéndolo así como empezamos. Cuando hablamos de Buen Gobierno, su nombre, ¿qué significa eso? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de este ministerio? ¿Es ministerio? ¿Es empresa? ¿Qué es? Nosotros lo denominamos ministerio porque es alcanzar personas, es compartir con ellos principios, y no solamente principios, sino el autor de los principios, que es el Señor, que realmente la transformación viene de ahí. Entonces, Buen Gobierno es un programa de asistencia permanente a la función pública. Le pusimos ese nombre como Buen Gobierno puede ser relacionado con el gobierno, pero primero está el gobierno de su vida, ¿sí? Entonces le pusimos una tilde de bueno y servir con principios. Y tenemos un versículo base en Buen Gobierno que ir y hacer discípulos, eso es que nos impulsa a ir. Y el otro versículo en Marcos 10:35 dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Queremos transmitir eso a los servidores de esta nación, son los que deciden. Entonces, Buen Gobierno apunta directamente al mejoramiento de la calidad de vida del ser, porque Dios nos hizo ser humanos y no a seres humanos. Y si no mejora su ser, no va a mejorar su hacer. Entonces, eso nos lleva a nosotros a identificar plenamente nuestro ministerio. Eso es lo que hace, a través de capacitaciones, eventos especiales, consejería. Esas son un poco la dinámica de trabajo que ustedes están teniendo. ¿Hace cuántos años están acá trabajando? Y estamos cumpliendo este año 5. En junio, el 30, cumplimos 5 años con el nombre Buen Gobierno. No obstante, ya hemos estado 3 a 4 años en la previa, ¿verdad? Así, sin nombre, sin... Pero desarrollando casi lo mismo también. Sí, es lo mismo, pero no con esta estructura, ¿verdad? Sino más bien personalizado, visitas. Después, hace 5 años que hemos decidido tener una oficina. Hoy en día tenemos convenios por escrito, porque ¿qué quiere hacer convenio con alguien que no tiene domicilio fijo, ¿verdad? Hoy en día tenemos aquí en esta casa, estamos hace 5 años por lo menos, y eso nos da a nosotros un poco imagen, estabilidad, nos da un poco de apoyo en todo lo que queremos lograr, porque aquí hay personas involucradas, no solamente yo tenemos un gerente administrativo, tenemos académicos, tenemos la parte de consejería, tenemos la parte de informática y todo un equipo ahí, sí. Muy bien, pastor, específicamente el trabajo de Buen Gobierno, ¿solamente para la gestión pública o está abierto también para otras entidades? Buen Gobierno fue diseñado exactamente
únicamente para la función pública. Buen Gobierno no se ocupa del sector privado. Nuestro foco principal es esa gente que va a diario a la oficina y toma decisiones por nuestra nación. La idea es un poco influenciar en aquellos que toman decisiones, en que el día a día están ahí, el que le atiende la ventanilla, tanto el que está arriba, el ministro. Nuestro primer enfoque es el presidente de la República hasta el último que ocupa un lugar en una función pública. Así que es transversal nuestro ministerio. No tiene preferencia o, digamos, vamos a afectar solamente a este sector, ¿verdad? Estamos llegando. La experiencia que han tenido ya en estos 5 años, ¿a qué instituciones han llegado? ¿Cómo ha sido el trabajo que han estado desarrollando? Y nosotros hemos llegado ahora, calculando, a 47 instituciones. Dijimos, bajamos a 40 con los que solamente en forma más sistemática estamos, ¿verdad? Estamos en instituciones, tenemos convenios con instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Acción Social, que es la subsecretaría también de Tributación. Estamos en la ANDE, Banco Central, que incluso Banco Central nos había invitado por la decisión del directorio a ser el ente que vela por la salud espiritual, emocional, ético de las personas que integran. Son 912 funcionarios. Y estamos afectando las gobernaciones, las municipalidades. Realmente es mucho el trabajo, pero creemos que nuestro Dios es más grande que los muchos. ¿Cómo les toma la gente de la función pública sabiendo que ustedes se identifican con principios bíblicos? ¿Cuál es la reacción que tienen generalmente? Y justamente primero que el nombre les agrada. Nunca se imaginaron, bueno, lo primero que dicen, este es un programa religioso. Pero conversando y viendo nuestro programa dicen, bueno, esto me presentan en nuestro lenguaje. Nosotros no usamos las instituciones como iglesia, usamos como un lugar de alcance, distribuyendo buena semilla, dando charlas específicas sobre temas especiales de interés general. Por ejemplo, trabajo en equipo, autoestima, puede ser liderazgo, cómo llegar a fin de mes. Son temas que no precisamente están relacionados con la iglesia, sino con la vida diaria. Eso es lo que pega a ellos. Ahora, ahí nosotros tenemos un tríptico que entregamos que se llama cursos bíblicos y consejería que ofrece Buen Gobierno. Entonces ahí se inscriben las personas a nuestros cursos. Esa sería la segunda parte. Sí, ese sería el proceso. La entrada sería las capacitaciones. Esto sería ya para aquellas personas que deseen profundizar. Entonces entra directamente en una base de datos y aquí hay un equipo de consejeros que hace un seguimiento a ese programa. Yeah. Entonces, ¿cuántas personas han capacitado a lo largo de estos 5 años? Bueno, si vamos a analizar, somos alrededor de 15.000 por año, ¿verdad? 15.000 por año. Sí. Llegamos hasta 20.000 alumnos por año. Por año. ¿Y los que toman el curso de bíblicos y consejería, cuántos son? Y bueno, por año sería cerca de 400, ¿verdad? 400. Son aquellas personas ya que profundizan, tienen encuentros, tienen devocionales, algunos hacen individualmente, otros en grupo. Sí, para aclarar también, no es que ustedes después convierten eso en una iglesia, no, sino que se deriva también. Sí, Buen Gobierno no es una iglesia ni tiene el proyecto de ser una iglesia, sino ser un canal a través del cual las iglesias llegan a la función pública. Nosotros, incluso hubo ideas, iniciativas de otros que propusieron, pero decidimos que Buen Gobierno no es iglesia, sino que trabaja con las iglesias. Sí, las iglesias. Queremos seguir hablando sobre este proyecto, Pastor. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos dialogando aquí con Máximo Abadie, representante de Buen Gobierno. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo.
seas mi Yo soy Jorge Escobar, soy gerente general de Buen Gobierno y en este tiempo he experimentado con este ministerio, con este trabajo, la satisfacción de poder ver el trabajo con los funcionarios públicos. Hemos afectado a varias instituciones, hemos iniciado con capacitaciones de interés general a ellos y esto ha derivado también en el interés de profundizar algo más. Y hoy día estamos viendo que esas capacitaciones van dando mayor compromiso a estos funcionarios a buscar algo más profundo y esto nos permite a nosotros hacer la tarea de consejería, de hacer estudios bíblicos. Esos estudios bíblicos nos permiten confrontar a esas personas con su propia vida y tomar una decisión, y sabemos que la decisión mejor que una persona puede tomar es la de seguir trabajando, pero guiados por la mano del Creador, por la mano de Dios. Entonces, esa es la tarea que me da satisfacción a mí y realmente pido al Señor que Él pueda seguir usando este ministerio para que su reino pueda seguir extendiéndose. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. Seguimos aquí en Honoris Causa con las cámaras de Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy conversando nuevamente con el pastor Máximo Abadie de Buen Gobierno. Decía que aproximadamente entre 15 y 20.000 personas años son capacitadas dentro de lo que es la función pública en este caso. De estas, unas 400 personas son las que acceden a este curso, que son cursos bíblicos y consejería. Después, ¿cuál es el proceso que se da? ¿Cómo se deriva a estas personas que toman estos cursos bíblicos, pastor? Sí, las personas que toman cursos bíblicos con nosotros, bueno, se les asigna un consejero aquí que le acompaña. En algunos casos vienen ellos mismos a la oficina y la mayoría de los casos dentro de las instituciones públicas. Se maneja un nexo permanente, una asistencia constante. Entonces, al estudiar la Biblia, la persona se da cuenta después, bueno, hay muchas cosas que yo he seguido según la tradición, según mi parecer. Hoy me doy cuenta que necesito tomar una decisión personal por Cristo realmente, y lo toman. Y posteriormente ya se preguntan dónde yo puedo ir creciendo en este, porque nosotros no le estamos dando una iglesia. Entonces consultan y en ese caso recién ahí se le deriva a una iglesia local, se conecta con dónde podría, según su perfil, dónde podría sentirse, dónde incluso algunos tienen ya amistades en alguna iglesia. Entonces le acompañamos y le asignamos. Hasta ahí llega nuestro trabajo del seguimiento. Y en algunos casos ya hemos visto a la gente después adorando al Señor en algún lado, ¿verdad? Y es lindo ver cómo una familia puede ser transformada, y después tenemos casos de separaciones que se volvieron a unir. Entonces son cosas que está pasando aparte de las capacitaciones, ¿verdad? ¿De qué forma se autosostiene o solventa, en este caso, el Ministerio Buen Gobierno? El Ministerio Buen Gobierno tiene un presupuesto anual que tiene que ser aprobado ya meses antes de iniciar un año lectivo, digamos. Presentamos nuestro proyecto al sector privado. Entonces, este sector privado evalúa y ve, y bueno, se distribuye por porcentaje. Bueno, a mí me toca 20%, 10%, 50%. Y bueno, compartimos con algunas empresas, y que es un desafío para nosotros porque queremos que esto se vaya elevando, porque la necesidad es mucha, la demanda es mucha gente nos pide. Hay sectores, por ejemplo, como Encarnación, Oviedo, Concepción, Ciudad del Este, zonas donde todavía no podemos llegar por no tener toda la infraestructura, y estoy pensando básicamente que en Encarnación surja un grupo de apoyo, en Ciudad del Este, en Oviedo y acá a nivel nacional, y que haya una administración central que lo maneja, una fundación como lo estamos haciendo, y estamos llegando con esos desafíos. Lo mismo está pasando con
ahora con la parte internacional, ¿verdad? Que quiero también compartir cuando tú... No, de eso justamente era el siguiente bloque que queríamos hablar, que buen gobierno no solamente queda aquí, sino que también se extiende fuera del país. Así es, tenemos un desafío grande, el que más avanzado está es en México. De hecho que en un mes estamos de vuelta en México, en DF, iniciando las primeras capacitaciones en 3 municipios allá de México, DF. México DF tiene 122 municipios. 3 de ellos totalizan 13 millones y medio de personas. O sea que doble que Paraguay. Entonces estamos entrando en un lugar donde hay pero estamos buscando ahí también que tengan su propio sponsor ellos a nivel nacional en México. Pero es un producto paraguayo exportado a México. También tenemos el otro avance es en Colombia, que tenemos ya firmado un convenio con una institución para implementar una institución cristiana. Tenemos entrevista marcada en Tegucigalpa, en Honduras, con el ministro del Interior y su equipo, que el grupo de cristianos también ahí están queriendo implementar. Y bueno, tenemos varios pedidos, realmente no estamos dando respuesta todavía porque nosotros mismos aquí necesitamos estructurarnos mejor. Estamos elaborando un manual de función de cómo implementar buen gobierno, descripción de tareas, porque para que otros países puedan llevar también. Y puedan implementar lo mismo que ustedes. Claro, sí. Cuando uno mira un poco estos 5 años, Pastor Máximo, ¿qué satisfacciones uno siente al estar viendo un poco los resultados? Son más de 100.000 personas aproximadamente alcanzadas en 5 años. ¿Alguna satisfacción traerá todo esto? Claro, bueno, yo creo que el primero que tiene que estar contento, tenemos que pensar, es Dios. Cuando Dios te llama para alcanzar personas y lo estás haciendo, bueno, uno se siente en sintonía, primero con su Creador. Segundo, estamos agradecidos por la gente que nos recibe, ¿no? Algunos no pensaban que iban a recibirnos así, había pronósticos muy negativos. Que no van a entrar, hoy en día nos piden los militares, la Policía Nacional, toda área. Entonces, de hecho, uno lo ve, se siente uno realizado en el sentido de que se está cumpliendo lo que Dios quiere realmente y que la gente los tome de parte del Señor. Eso es realmente ya una bendición grande. Mis amigos, tenemos que ir a la siguiente pausa. A la vuelta seguimos aquí conversando con el pastor Máximo Abadía. Que seas mi universo. Seguimos aquí en Honoris Causa, en la última entrega ya de este espacio que estamos compartiendo con el pastor Máximo Abadía y todo lo que ha sido también el detalle, la descripción de las funciones, del trabajo, de los resultados que han tenido como el Ministerio Buen Gobierno en nuestro país. Los desafíos que usted tiene delante, pastor, ahora de cara a estos, festejar en este caso 5 años, ¿qué espera de aquí a esos 5 años más? Y bueno, nosotros seguimos esperando cumplir con todo esto que estamos haciendo. Realmente estamos diseñando hoy en día un programa que se ha insertado mejor en las instituciones públicas. Hoy en día ya conocen nuestro nombre, estamos hablando con el Ministerio de Educación para que sea reconocido de interés nacional educativamente. También, como dije, en el Banco Central, por directorio, ya nos aceptó como programa de inserción moral, espiritual dentro de esa institución. Y también internamente el mejoramiento estructural de organización, estamos trabajando en eso, en el manual, como mencioné. El otro desafío que tenemos es tener una oficina un poco más amplia, donde podamos tener salón auditorio, donde podamos invitar gente, hacer programas, y de a poco se están caminando.
También lo que mencionamos, la parte internacional, ¿verdad? Que podamos, que estos países puedan entender bien la visión del programa. En México, por ejemplo, quisieron los municipios dedicar un fondo para esto. No lo aceptamos por el hecho de que comprometería nuestro mensaje. Entonces es lo mismo allá, estamos dialogando con empresas privadas para que haga posible en México. Entonces es un desafío que tenemos por delante, porque es fácil a veces perder la visión en medio de tantos mareos políticos, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho ese aspecto. Es como una indicación que el Señor nos da, que buen gobierno no debe identificarse con ningún movimiento ni depender de eso para no comprometer su mensaje. Y también otro desafío es contar con oradores, ¿verdad? Que nos piden constantemente, y hoy en día contamos con un mercado de 30 oradores de buen gobierno, que no son precisamente staff permanente. Totalmente seríamos 45, pero si vamos a responder a todas, necesitamos por lo menos cerca de 80 personas. O sea, ampliar un poco al doble prácticamente el staff de oradores. Porque el buen gobierno tiene 188 temas que presenta, y un orador está asumiendo 2 o 3 temas, y sin embargo, si tenemos más, podemos cubrir más personas. Ese sería el desafío. Y el desafío último que tenés como persona. Que yo tengo como persona. El desafío es mantenerse fiel al Señor, a la familia, que constantemente es atacada también, para que de repente podamos desviar, que no nos mareemos con cosas. Y eso yo lo tomo como un desafío personal. ¿Y el mayor? El mayor. Pastor, queremos agradecer tu tiempo para las cámaras aquí de Honoris Causa. Fue un placer compartir contigo. Sí, para mí es un gusto que podamos seguir trabajando así. Amén. Señores, esta ha sido la entrega que hemos tenido en estos 2 domingos prácticamente, en los que hemos compartido con el pastor Máximo Abadie todo lo que ha sido su vida, lo que ha sido también el ministerio que actualmente está desarrollando y los desafíos que tiene de cara al futuro. Esto también ponemos así punto final a nuestra entrega en el día de hoy, deseando que también Dios pueda estar bendiciéndolos ricamente. Será hasta una próxima entrega. Canta Jesús.